Bien, continuamos con la unidad de aparato cardiovascular que forma parte del módulo 2 de nuestra asignatura. En esta ocasión hablaremos sobre la regulación hemodinámica de la presión arterial, es decir, que vamos a ver todos aquellos factores mecánicos, eléctricos, neurológicos, endocrinos, etcétera, que modulan o, como dice el título, regulan la presión arterial. Vamos a ver algunos conceptos histológicos, vamos a retomar la clase previa de ciclo cardíaco, veremos el concepto de presión arterial, la diferencia con tensión, algunos valores normales y los métodos de obtención de estos valores en un paciente. Para comenzar entonces con esto, repasaremos la clase anterior, que en este punto es necesario que se tenga claro el concepto de actividad mecánica del corazón, la actividad cíclica que éste produce, ya que esos factores son justamente los determinantes más importantes de la presión arterial. Repasemos brevemente entonces. El corazón es una bomba muscular, ¿sí? Histológicamente sabemos que está formado por varias capas. Nos vamos a concentrar sobre todo en la función del miocardio, que son células musculares estriadas pero cardíacas, que a diferencia de las esqueléticas sabemos que son involuntarias. Poseen varias propiedades que se dieron en el teórico anterior. Son células excitables que además tienen la capacidad de conducir impulsos o fenómenos eléctricos. Son células autómatas, son células que justamente tienen función contráctil también porque son células musculares. Y todo esto participa en la función de bomba del corazón, que no es más que impulsar la sangre a través de un sistema de cañerías, que podríamos llamarlo así, que son los vasos sanguíneos. Sabemos que anatómicamente un vaso sanguíneo será arteria cuando nace del corazón y será vena cuando llega a él, independientemente del tipo de sangre que transporta. La definición es anatómica y no funcional. En este sentido podemos ver que el aparato cardiovascular está dividido en dos grandes sistemas o en dos grandes circuitos de circulación. El sistema mayor es aquel que comienza en el ventrículo izquierdo y lleva la sangre a través de la arteria aorta y sus ramificaciones a todos los tejidos del organismo. Sangre rica en oxígeno que va a tener la función justamente de proveer este sustrato energético a la célula para la respiración celular. Y también va a ir captando del metabolismo celular aquellos desechos, especialmente nos interesa el dióxido de carbono, para luego ser eliminado. Este sistema mayor termina o finaliza, gracias a las venas cavas, en la aurícula derecha. Por otro lado, encontramos el circuito o el sistema de circulación menor, o también llamado pulmonar. Así como el mayor lo llamamos sistémico, el menor lo llamamos pulmonar. Este sistema menor comienza en el ventrículo derecho, llevando la sangre desoxigenada o carboxigenada a través de la arteria pulmonar al lecho pulmonar. Esta arteria es la única excepción que lleva sangre desoxigenada o sangre que tiene características venosas pero circula por la arteria pulmonar. Al llegar a la unidad alveolo-capilar, que vamos a estudiarla más adelante, se produce el intercambio gaseoso en el pulmón y retorna esta sangre oxigenada a través de la vena pulmonar. ¿Sí? Es la única excepción de una vena que transporta sangre con características arteriales, ¿sí? Que sería una tensión de oxígeno elevada, y finaliza en la aurícula izquierda. Entonces se establece así un ciclo sin fin de relación entre ambos circuitos o ambos sistemas de circulación.
El corazón, esta bomba contráctil, tiene una actividad cíclica a través de dos grandes fases. La sístole, que es la contracción del músculo cardíaco, que va a producir como consecuencia la expulsión de sangre, y la diástole, que es la relajación del músculo cardíaco, que va a producir como consecuencia el llenado de sus cavidades. Esta función de bomba se establece mediante diferencia de presiones, es decir, que el corazón va a aumentar la presión interna de una cavidad para vaciarla y va a disminuir la presión interna de una cavidad para permitir el llenado. Si bien han visto que hay una fase, ¿sí?, del llenado ventricular que se llama llenado activo, donde participa la sístole auricular, principalmente se da por diferencias de presión, es decir, que la sangre circula desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión en el sistema. La función del aparato cardiovascular la podemos evaluar mediante un concepto hemodinámico que llamamos volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. El volumen minuto cardíaco se define como toda la sangre que expulsa el corazón por minuto, o, en otros términos, la sangre que es bombeada hacia el sistema mayor por unidad de tiempo, que en este caso se establece 1 minuto. Sabemos que la cantidad de sangre que es eyectada por minuto, en términos de normalidad, debe ser la misma que retorna al corazón por las venas cavas. Este volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco nos permite evaluar la funcionalidad del corazón y del aparato cardiovascular. Se calcula multiplicando el volumen sistólico o volumen eyectivo, es lo mismo, por la frecuencia cardíaca. Veremos después los determinantes de cada uno de estos conceptos, pero sabemos que el volumen sistólico es cuánta sangre se expulsa en cada sístole, en cada latido. Si lo multiplicamos por la cantidad de latidos que hay en 1 minuto, nos permite saber cuánta sangre se expulsa por minuto. Aproximadamente un valor de referencia en un adulto sano, en reposo, es de 5.000 mililitros por minuto. El volumen minuto cardíaco depende de la masa corporal. Por eso decimos que es un valor de referencia para un adulto promedio. Bien, ahora metámonos de lleno en lo que sería el tema de esta clase, que es la presión arterial. Comencemos recordando desde un punto de vista físico qué significa presión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presión? Bien, según la física, la presión es una fuerza aplicada sobre un área, sobre una superficie. Cuando esa fuerza se aplica sobre un punto, ejerce en ese punto una presión determinada. Si traducimos esto a términos de fisiología cardiovascular, podemos enunciar que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Como podemos ver en este esquema, esta fuerza es perpendicular a la pared de los vasos sanguíneos. Es decir, que cuando el corazón eyecta sangre, ¿sí?, tomemos como referencia el sistema mayor, hacia la arteria aorta, eyecta sangre de manera pulsátil. Cada vez que eyecta sangre, esa sangre ejerce una fuerza sobre las paredes de los vasos. Si recordamos un poco de la histología vascular, sabemos que los vasos son distensibles. Por lo tanto, esa fuerza va a hacer que el vaso se distienda en este punto, ¿sí?, en la sístole. Pero también sabemos que los vasos
tienen una pared muscular, la mayoría de ellos. Por lo tanto, son elásticos. Esto quiere decir que cuando hay una fuerza deformante, ¿sí? Acá una presión, porque está aplicada en la superficie, deforma el vaso, gracias a las fibras musculares, puede volver a su estado original y ejercer una tensión en sus paredes. Esa tensión va a permitir que el flujo que circula por los vasos sanguíneos no sea pulsátil, como son las sístoles del corazón, sino que sean continuos. Es decir, que a los tejidos no les llegue sangre de manera intermitente, sino de manera continua. Entonces, cuando hablamos de presión arterial, hablamos de la fuerza que ejerce la sangre en la pared del vaso. Según la ley de acción y reacción, esta fuerza devuelve una tensión, ¿sí?, equivalente, que eso es lo que llamamos tensión arterial. Y aquí hay una diferencia conceptual muy importante. Estamos acostumbrados a tomar estos dos conceptos como sinónimos, presión arterial y tensión arterial. Y si bien en términos prácticos y en términos de valores numéricos son iguales, el concepto es distinto. Lo que nosotros acostumbramos a medir con el tensiómetro es la tensión arterial, es decir, esa fuerza que está devolviendo el vaso sanguíneo. Indirectamente medimos la presión arterial. Por eso es correcto decir que el tensiómetro mide tensiones arteriales. ¿Se puede medir la presión arterial? Sí, claro. Para eso hay que introducir un catéter de manera invasiva en el vaso sanguíneo, porque lo que tengo que medir es la fuerza de la sangre. Esto se realiza de manera casi exclusiva en las unidades de terapia intensiva, ya que es una maniobra cruenta, dolorosa, invasiva, que tiene algunos riesgos, pero muy exacta en su medición y además nos permite hacer una medición permanente de los valores de presión que tiene el paciente. De manera manual o no invasiva, podemos medir entonces la que decimos tensión arterial. Repito, en términos numéricos son equivalentes. Sabemos que el corazón entonces funciona como una bomba cíclica. Tiene una fase eyectiva, ¿sí?, que es la sístole, y una fase de llenado, que es la diástole. Es decir, que impulsa sangre hacia el sistema mayor o menor y deja de impulsar. Esa función cíclica hace que la sangre tenga oscilaciones en la presión con la que circula. Es decir, la fuerza que va a ejercer sobre el vaso va a depender y va a ir variando dependiendo en qué fase del ciclo se encuentre el corazón. Por lo tanto, podemos hacer dos mediciones de presión arterial o tensión arterial, depende el método que utilicemos. El punto que estamos acostumbrados a decir presión arterial máxima se llama presión arterial sistólica. Ese es el término técnico correcto para referirse al máximo valor que alcanza la presión arterial durante la fase de eyección y depende principalmente de cuánto volumen sistólico o cuánto volumen voy a eyectar en el periodo eyectivo. En un adulto promedio tomamos como valor de referencia de presión arterial sistólica los 120 milímetros de mercurio. Por otro lado, tenemos la presión arterial diastólica, que es aquel valor de referencia de medición más bajo que vamos a encontrar, y es justamente el punto, si recordamos el gráfico de ciclo cardíaco, es ese punto donde en el periodo isovolumétrico sistólico se consigue la apertura de las válvulas semilunares.
Ese punto es el punto mínimo de presión durante el periodo de eyección y corresponde aproximadamente a 80 milímetros de mercurio para un adulto sano en reposo. La presión arterial diastólica va a depender principalmente de la resistencia que haya que vencer, es decir, la resistencia periférica total. Por eso lo establecí ese punto en el cual se consigue la apertura valvular. Si tengo más resistencia, el punto de apertura valvular es mayor. Si tengo menos resistencia periférica, el punto de apertura valvular es menor. Estos valores son para un adulto promedio, de contextura promedio, sano, que se encuentra en reposo. Para un niño, los valores de presión arterial son menores. La presión sistólica oscila en los 85 milímetros de mercurio, más menos 10, y la presión arterial diastólica oscila en los 45 milímetros de mercurio, más menos 10. Los rangos son muy amplios, por eso solamente hablamos de valores de referencia. Hay otro concepto relacionado con la presión arterial, que es la presión diferencial o presión del pulso. Como su nombre lo indica, presión diferencial es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Y nos permite, como vamos a ver ahora, calcular el promedio que se establece entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Ese promedio no es un promedio matemático, ya que las oscilaciones del ciclo cardíaco son muy variables. Para eso se utiliza la fórmula de la presión media dinámica. ¿Cómo calculamos la presión media dinámica? Bien, con el valor de tensión arterial diastólica, ¿sí? Por ejemplo, 80 milímetros de mercurio, más 1/3 de la presión diferencial. Es decir, de la presión del pulso tomamos solamente 1/3. En un adulto promedio, la presión media dinámica debe ser mayor a 90 milímetros de mercurio. En un niño se establece que debería ser mayor que 60, pero depende mucho de la edad. La presión media dinámica es la que me asegura que el volumen minuto cardíaco, o sea, la sangre que va a llegar a los tejidos, sea constante, no tenga oscilaciones. Y evaluando la presión media dinámica, puedo evaluar el nivel de perfusión sanguínea que tiene un tejido. Actualmente muchos autores prefieren evaluar la tensión arterial sistólica, pero lo correcto sería evaluar ambos parámetros. Vemos que la presión media dinámica está más influenciada por la diastólica, pero es correcto poder evaluar la perfusión tisular a través de la arterial sistólica o de la media dinámica. En las terapias intensivas, los catéteres de medición de presión arterial establecen los 3 parámetros, por lo tanto, uno puede elegir bien qué observar. Establecen la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y hace el cálculo automático de la presión media dinámica en cada segundo de toma, es decir, de manera constante. Bien, ya habiendo definido lo que es presión arterial, habiendo diferenciado con tensión arterial y habiendo visto algunos valores de referencia, vamos a hablar ahora sí de la modulación o regulación de la presión arterial. Para eso vamos a establecer una relación entre 3 parámetros muy importantes que están comprendidos en el enunciado de la ley de Poiseuille. ¿Qué establece la ley de Poiseuille? La ley de Poiseuille habla de cómo los fluidos pueden circular a través de un sistema de conducción, un sistema de cañerías, donde es necesario, para que haya circulación de fluidos,
una diferencia de presión, un delta P. Sabemos que todo delta es el valor final menos el valor inicial. En este caso, la diferencia de presión, pensemos en el circuito mayor, la diferencia de presión entre los dos extremos sería el punto de presión en la aorta, ¿sí?, como presión inicial, y la presión en las venas cavas cuando llegan a la aurícula derecha como punto final. ¿Quién establece esta diferencia de presión? El corazón. Esa es su gran función. A través de la sístole y la diástole generar presión en el sistema, porque ese es el vehículo que va a permitir movilizar el fluido, la sangre, a través de los vasos. Del otro lado de la fórmula encontramos el caudal y la resistencia. El caudal es la cantidad de sangre, la cantidad de ese fluido que va a haber en el sistema. Y la resistencia va a ser todo aquello que se oponga a la circulación o al paso del fluido a través de ese sistema. Si esto lo traducimos en términos de fisiología cardiovascular, podemos establecer que la ley de Poiseuille nos está hablando básicamente de estos tres parámetros. El delta P lo vamos a reemplazar por la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial me refiero al punto de salida, en el punto de la aorta. Porque el punto de llegada, la presión con la que llega la sangre a la aurícula derecha, vamos a establecerlo como 0. ¿Sí? Entonces, directamente desaparece el delta y nos quedaría como valor la presión arterial con la que la sangre está circulando en el sistema. El caudal, es decir, cuánta sangre circula, es lo que llamamos volumen minuto cardíaco, y la resistencia va a ser la resistencia periférica total, es decir, la suma de la impedancia de la aorta y de la resistencia que ejerce cada uno de los vasos, especialmente las arteriolas, que son uno de los sitios de mayor resistencia, toda la resistencia que se enfrenta o que se opone a la circulación. Entonces, de la ley de Poiseuille podemos traducir esta ley de regulación hemodinámica donde relaciona la presión arterial es igual al volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica total. Ambos valores son directamente proporcionales. Ahora hay que hacer una salvedad. La resistencia, según Poiseuille, está determinada por estos factores que encontramos aquí abajo. Hay algunos valores constantes y otros no. Para Poiseuille, la resistencia a la circulación de un fluido está establecida por una constante que sería 8, por la longitud del vaso de manera directamente proporcional, es decir, que si aumenta la longitud, aumenta la resistencia, ¿sí? Pensemos en un ejemplo cotidiano que puede ser hacer circular agua a través de una manguera para regar un jardín. No es lo mismo la resistencia que tiene que enfrentar el agua para circular por 1 metro de manguera a la resistencia a la que se tiene que enfrentar para circular por 10 o por 20 metros de manguera. Es decir que cuando aumenta la longitud del sistema de conducción, aumenta la resistencia. Esto tiene que ver con varias causas. Una está muy relacionada con el parámetro siguiente, que es la viscosidad de la sangre. Esto es una letra griega, la letra eta del alfabeto griego, que simboliza la viscosidad del fluido. En nuestro caso, la viscosidad de la sangre es directamente proporcional a la resistencia. Es decir, que si la sangre es más viscosa,
hay mayor resistencia. La viscosidad está determinado principalmente por la cantidad de eritrocitos, es decir, por el hematocrito del paciente, ya que van ejerciendo fuerzas de rozamiento contra las paredes de los vasos, y en menor medida las proteínas plasmáticas. Es decir, que si un paciente tiene un aumento en la viscosidad, por ejemplo, una poliglobulia o una deshidratación severa y aguda, es decir, que el paciente perdió componente acuoso en el plasma, por lo tanto el hematocrito aumenta, la resistencia también aumenta. Y por otro lado se establecen aquellos determinantes inversos, en una relación inversamente proporcional. Una constante que es pi por el radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Y este es el factor más importante en la determinación de la resistencia vascular. Por eso se lo eleva a la cuarta potencia. ¿Qué quiere decir esto? Como es una relación inversa, si el radio aumenta, es decir, el vaso se dilató, la resistencia cae, porque es más fácil que la sangre circule por allí. En cambio, si el radio disminuye, o sea, el vaso se contrajo, ¿sí? Recordemos las fibras de músculo liso que poseen los vasos. Si el radio disminuye, la resistencia aumenta considerablemente porque es mucho más complejo, más difícil circular por un vaso de pequeño calibre. El hecho de que esté elevado a la cuarta potencia nos hace pensar que pequeñas variaciones en el radio tienen un gran impacto en el resultado final de la resistencia. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de resistencia periférica, estamos hablando de estos componentes donde el más importante va a ser el vaso, ¿sí? El calibre del vaso, el radio del mismo. Enseguida vamos a retomar igual este concepto de la ley de Poiseuille aplicada a la regulación de la presión arterial. Entonces, podemos ir generando una suerte de esquema donde vamos a ir ubicando varios escalones para desmenuzar y entender un poco mejor cómo se comporta la presión arterial. En el escalón superior vamos a poner que la presión arterial está determinada, como vimos recién, por dos grandes parámetros: el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Y la resistencia periférica total. Vamos a empezar entonces a desmenuzar un poquito este lado de la pirámide, este lado del escalón. El volumen minuto cardíaco, dijimos recién, que era el producto del volumen sistólico o volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Toda la sangre que es expulsada por el corazón en un minuto. Estos determinantes a su vez dependen de otros factores que son los que vamos a agregar ahora a la pirámide. Volumen minuto depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico, es decir, cuánta sangre salió en cada sístole, depende de tres determinantes muy importantes. Por un lado encontramos la precarga. La precarga es un determinante del volumen sistólico que lo podemos definir como la tensión que soportan las paredes ventriculares, porque vamos a hablar del ventrículo. Si bien esto se puede aplicar también a las aurículas, vamos a hablar del ventrículo para comprenderlo mejor. La precarga es la tensión que soportan las paredes ventriculares al final de la diástole, es decir, cuando finaliza el llenado. ¿De qué depende esta tensión, que sea mayor o que sea menor? De tres determinantes. Uno de los más importantes es el retorno venoso, es decir, toda la sangre que vuelve a través de las venas cavas y que llega a la aurícula derecha,
Toda esa sangre decimos que es el retorno venoso y que en condiciones fisiológicas debería ser equivalente al volumen minuto cardíaco, es decir, que lo mismo que se expulsa retorne. Y este retorno venoso está influenciado por varias fuerzas. Una de ellas es la presión arterial. Si hay mayor retorno venoso, hay mayor precarga. Si hay menor retorno venoso, hay menor precarga. Se llena más o se llena menos el ventrículo. Además, la precarga depende de la distensibilidad o complacencia ventricular. Esto quiere decir que también es importante que el ventrículo conserve la capacidad de poder distenderse. Este parámetro es muy importante y lo vamos a estudiar luego en clínica cuando veamos enfermedades del miocardio donde se vuelve más rígido y por lo tanto le cuesta más llenarse. O, por ejemplo, cuando hay enfermedades del pericardio que imposibilitan que el ventrículo se distienda en la fase de llenado y esto perjudica notoriamente a la precarga. Y por último, la precarga también depende de la sístole auricular. Recordarán en el ciclo cardíaco que la contracción auricular es la encargada de aportar aproximadamente el 30% del volumen de llenado ventricular, por lo tanto un porcentaje para nada despreciable. Además de la precarga, el volumen de eyección sistólica está determinado por lo que llamamos poscarga. Pos nos hace referencia a algo posterior. La poscarga se puede definir como la tensión que soportan las paredes ventriculares durante la fase de eyección. Y esto tiene que ver con dos parámetros fundamentales. Uno es la geometría ventricular. Acá tendrán que recordar la ley de Laplace, que se vio en la parte de ciclo cardíaco, y por otro lado, depende de la resistencia periférica total, es decir, de la suma de todas las pequeñas resistencias que se opongan a la circulación de sangre. Si hay mayor resistencia, durante la fase eyectiva se generará más tensión. Si hay menor resistencia, durante la fase eyectiva se generará menos tensión. Y por último, el volumen sistólico depende de la contractilidad del miocardio. Esta propiedad también la llamamos inotropismo. Es básicamente la capacidad del miocardio de poder contraerse y con eso generar aumento de presión en la cavidad para expulsar sangre. Es decir, es la fuerza con la que se va a contraer y depende principalmente de que la célula muscular tenga el sustrato energético necesario para poder contraerse. Es decir, que tenga un aporte de oxígeno, de calcio, ¿sí? Reservas de ATP, etc. Y también depende de la indemnidad, es decir, de la salud de esa fibra muscular. Vamos a ver también después, en clínica, algunas enfermedades que afectan a la sarcómera y por lo tanto disminuyen la contractilidad del corazón. Estos tres determinantes se relacionan con el volumen sistólico a través de la ley de Frank-Starling. Recordemos brevemente en qué consiste. El enunciado de la ley establece que el corazón posee una capacidad de adaptación a flujos crecientes de sangre, sin superar un límite fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que el corazón se va a ir adaptando, se va a ir acomodando para que si le llegase más sangre, porque aumenta el retorno venoso o por la causa que fuera, poder eyectar esa sangre y no quedarse con un volumen residual aumentado. El enunciado propiamente establece que a mayor longitud inicial de la fibra muscular, inicial quiere decir antes de contraerse, mayor fuerza de contracción.
Es lo que llamamos la ley del elastiquín. Mientras más se distiende la fibra muscular, cuando se distiende, cuando se llena, se contrae con más fuerza, siempre que no supere un límite fisiológico. Según la ley de Frank-Starling, entonces, la precarga es directamente proporcional al volumen sistólico. Si aumenta la precarga, aumenta el volumen de eyección. Si disminuye la precarga, disminuye el volumen de eyección. Podemos verlo con un ejemplo muy sencillo, como dijimos recién en la deshidratación. Un paciente con una deshidratación aguda tiene una disminución de la volemia. ¿Por qué? Pierde el componente acuoso del plasma o disminuye la cantidad de agua plasmática. Por lo tanto, el retorno venoso cae. Si hay menor precarga, es decir, hay menor llenado, el corazón va a eyectar menos volumen sistólico. Es decir, una relación directamente proporcional. La poscarga, en cambio, establece una relación inversa con el volumen sistólico. Si aumenta la poscarga, pensemos en la resistencia periférica. Si aumenta, el volumen de eyección cae. Acá estamos estudiando variaciones aisladas. Si aumenta la precarga sola o si disminuye la poscarga sola, ¿sí? Esto en la realidad no se presenta tan lineal porque hay mecanismos compensatorios que se activan. Pero para que podamos entender la ley, voy a hacer estas variaciones aisladas. Entonces, si aumenta la poscarga, caería el volumen sistólico. Y la contractilidad también es directamente proporcional. Si el corazón tiene mayor inotropismo, es decir, se contrae con más fuerza, eyecta más sangre. Si la contractilidad disminuye, el volumen sistólico disminuye. Por eso vemos en la pirámide que en el escalón de volumen sistólico están estos tres determinantes: precarga y contractilidad como directamente proporcionales y poscarga como una relación inversamente proporcional. Veamos ahora qué sucede con la frecuencia cardíaca. Es el otro eslabón de este lado de la pirámide. Sabemos, porque se vio en el teórico anterior, que una de las propiedades del corazón es el automatismo o cronotropismo, que es la característica o la cualidad que presentan algunas de las células del corazón de generar sus propios potenciales de acción, ¿sí? Es decir, que pueden generar potenciales despolarizantes y comunicarlos a través de un sistema especializado en esto, que es el sistema de conducción eléctrica, para producir la despolarización y contracción de las distintas regiones del corazón. Estas células autómatas son las que llamamos células marcapasos, los marcapasos naturales. El que comanda toda la actividad cronotrópica del corazón es el nódulo sinusal, ya que tiene mayor frecuencia de descarga. Cuando él produce un potencial de acción, inmediatamente se transmite al resto del sistema de conducción. Esto es una propiedad que le es intrínseca o propia al corazón. Es decir, el nódulo sinusal tiene una frecuencia de descarga, depende de los autores, pero se ubica más o menos en 100 latidos por minuto. ¿Qué es lo que sucede? Que si el nódulo sinusal latiera siempre a 100 latidos por minuto, no podría ajustarse a las demandas metabólicas de los distintos órganos. Por lo tanto, necesita estar en contacto con alguien, con un sistema que esté llevando información de lo que sucede en las vísceras. Y como vimos a principio del cursado, el sistema encargado de regular y controlar la función visceral es principalmente el sistema nervioso autónomo. Entonces, si bien el corazón tiene la capacidad de ser autómata, de generar sus propios potenciales de acción,
está regulado por las aferencias del sistema nervioso autónomo. Ambas ramas. El sistema nervioso simpático va a ejercer su acción especialmente en los receptores beta adrenérgicos y a través de las catecolaminas va a producir la estimulación de las 5 propiedades del corazón. Principalmente vamos a hablar acá del cronotropismo, ¿sí? Es decir, de la frecuencia. También estimula el inotropismo. Pero el sistema simpático entonces va a producir elevación de la frecuencia cardíaca que, si está dentro de rangos normales, lo vamos a llamar taquicardia sinusal. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, a través de receptores muscarínicos, va a producir un enlentecimiento o una depresión de las propiedades cardíacas. Especialmente aquí hablamos del cronotropismo, es decir, que el sistema nervioso parasimpático va a producir bradicardia cuando estimule los receptores muscarínicos del miocardio. Seguimos entonces analizando en esta pirámide el otro lado de la misma, que tiene que ver con la resistencia periférica total, que, como habíamos conversado, según la ley de Poiseuille, los dos determinantes más importantes son el radio del vaso y la viscosidad. Podemos ver aquí en el diagrama un vaso sanguíneo con un radio normal, un radio estándar, aquí con un radio aumentado, ¿sí? Porque hubo vasodilatación, por lo tanto la resistencia cae, es mucho más fácil circular por aquí. Y en este extremo vemos un vaso que produjo vasoconstricción, o sea, las fibras musculares se contrajeron, disminuyendo el calibre, disminuyendo el radio, y vemos cómo aquí la resistencia aumenta considerablemente. La longitud de los vasos es un parámetro que en términos cardiovasculares es muy difícil de poder valorar, ya que no puede aumentarse o disminuirse la longitud de los vasos de una manera tan sencilla. Hay algunos fenómenos que no interesan demasiado a esta unidad, que tiene que ver con el mayor o el menor reclutamiento de vasos sanguíneos, ¿sí? O en algunos casos que se produce la amputación de algún lecho por un tromboembolismo o por alguna causa que produjera la amputación, o sea que un sistema queda incomunicado de la circulación. Recordemos que los órganos están ubicados en paralelo, ¿sí? Con respecto al corazón, más allá que los vasos internos de los órganos estén en serie. Pero si un órgano se amputa o se produce un embolismo o una causa que disminuya la circulación a ese órgano, podríamos ahí llegar a hablar de alguna modificación de la longitud. Hablando de calibre de vaso, y ya que hablamos del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso, la rama simpática sobre todo, ejerce una acción muy importante, que la vamos a estudiar también en clínica, que se llama vasoconstricción selectiva o redistribución del flujo. Y esto tiene que ver con que a través de receptores alfa va a producir la constricción de algunos vasos sanguíneos para priorizar la perfusión a otros órganos vitales. Esto puede ser en situaciones patológicas y priorizar el flujo sanguíneo al cerebro y al miocardio, o en situaciones fisiológicas, como por ejemplo en el ejercicio, donde necesitamos mayor aporte sanguíneo al tejido muscular esquelético. Entonces va a producir vasodilatación en esos tejidos para que la sangre se vaya de manera más marcada hacia esos órganos. Por eso es importante entender que se ubican en una circulación en paralelo, unos con otros.
Entonces podemos ver hasta esta parte que la presión arterial en esta pirámide está determinada principalmente por el volumen minuto cardíaco, con una regulación mecánica a través de la ley de Starling, con una regulación nerviosa a través del sistema nervioso autónomo y de la resistencia periférica total, que tiene que ver con el radio del vaso y la viscosidad de la sangre, determinada principalmente por el hematocrito. Pero además existe otro escalón que es la regulación neurohormono-humoral, es decir, aquellos factores neurológicos, hormonales, químicos, que van a influir sobre la presión arterial. Muchos de estos escalones se superponen unos con otros, pero los voy a tratar de mencionar por separado para que entendamos dónde están ubicados. En esta regulación neurohormono-humoral tenemos un primer control, que es un control inmediato, un control muy rápido de la presión arterial, que está ejercido principalmente por el sistema nervioso autónomo. Ya vimos una parte, ¿sí?, cómo influencia la frecuencia cardíaca y cómo influye también en el radio de los vasos, cómo influye en la redistribución de flujo, pero también participa en algunos mecanismos reflejos. Y justamente, como son reflejos, son mecanismos veloces, rudimentarios, pero veloces, que algo vimos también a principio de año cuando hablamos de actividad refleja. En este escalón vamos a mencionar dos reflejos muy sencillos: el reflejo baroreceptor y el reflejo quimioreceptor. El reflejo baroreceptor está mediado por unos receptores de presión, que justamente se llaman baroreceptores, que se ubican en el callado de la aorta y en la bifurcación de las carótidas. Estos baroreceptores miden constantemente la presión arterial que circula por esa zona. Cuando la presión arterial aumenta, estos baroreceptores descargan, avisan al bulbo y el mismo va a producir un descenso de la presión arterial mediada por la rama parasimpática. En cambio, si los baroreceptores detectan una caída de presión arterial, van a mandar esa información al centro integrador que está en el bulbo y el mismo va a responder produciendo una elevación de la presión arterial a través del sistema nervioso simpático. Y el otro reflejo es el reflejo quimioreceptor, que lo vamos a ver con más detalle en la unidad de respiratorio, pero básicamente está mediado por unos receptores que miden la química sanguínea, principalmente lo que llamamos quimioreceptores periféricos. Los quimioreceptores periféricos son estructuras que sensan la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, se ubican en zonas de grandes flujos de sangre arterial, que coincide con los anteriores, se encuentran en los cuerpos carotídeos y en el callado de la aorta. Estos cuerpos, estos receptores químicos, van a medir cuando la presión de oxígeno cae, van a avisar al centro integrador que se encuentra en el bulbo para que aumente la presión arterial, porque una caída crítica del oxígeno puede perjudicar gravemente la respiración celular. Caso contrario, si detectaran un aumento de la presión arterial de oxígeno, van a avisar al bulbo para que disminuya la presión arterial. Es decir, son dos mecanismos reflejos muy similares. La diferencia está en que uno va a medir cambios de presión a través de baroreceptores y otros cambios de la PO2 a través de los quimioreceptores. Por otro lado, encontramos el control humoral químico de la presión arterial. Y acá encontramos muchas sustancias. Entre ellas, vamos a mencionar las más importantes. Entre ellas encontramos las catecolaminas, es decir, noradrenalina, adrenalina, que son liberadas por la médula suprarrenal, especialmente frente a situaciones de estrés físico o estrés psíquico también,
que van a tener una respuesta inespecífica. Como dijimos recién, estimulan las propiedades cardíacas, aumentando la presión arterial a través de receptores beta, pero también estimulan los receptores alfa de los vasos sanguíneos. Esto va a producir vasoconstricción y por lo tanto, si seguimos la cadena de la pirámide, vasoconstricción disminuye el radio, aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial. También dijimos que producían redistribución de flujo, por lo tanto van a desviar la circulación, como dijimos recién, hacia el músculo esquelético, porque la respuesta fisiológica al estrés es la huida. Entonces desvían la circulación hacia el músculo esquelético, para lo cual van a tener que producir vasoconstricción en otros órganos, entre ellos en la circulación esplácnica, en la circulación cutáneo-mucosa, ¿sí? Y como dijimos recién, por los receptores beta producen taquicardia. Otra sustancia que todavía no estudiamos en profundidad, pero lo vamos a ver en renal con mucho detalle, es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potentísimo vasopresor que al ser vasopresor justamente produce vasoconstricción y por lo tanto por esta misma vía eleva la presión arterial. Actúa como parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La vasopresina, también llamada hormona antidiurética, es un vasopresor muy potente, incluso más que la angiotensina 2, según algunos autores, y actúa por el mismo mecanismo de disminución del radio. La endotelina es producida por las células endoteliales, algo vimos cuando hablamos de hemostasia, y es una reacción local que se produce en el vaso sanguíneo cuando se daña. Frente a la solución de continuidad, se libera endotelina para que se produzca una vasoconstricción local y circule menos sangre por ese segmento. Las prostaglandinas, tenemos algunas que son vasodilatadoras y otras que son vasoconstrictoras, junto con el tromboxano A2, que también ya lo hemos charlado, y la histamina también lo podemos mencionar como ejemplo de una hormona vasodilatadora. Entonces vemos que el control humoral, en este caso, ha tenido que ver principalmente con variaciones del radio vascular. Ahora voy a hablar un poquito de otras variaciones que se pueden producir a través del control humoral, pero que las hemos concentrado en el último escalón, que es uno de los más importantes, ya que produce un control más mantenido en el tiempo. Porque los mecanismos reflejos son rápidos, pero a los pocos minutos u horas ya empiezan a caducar. El control renal es uno de los controles más importantes, es un gran escalón de control, ya que puede regular, entre otras cosas, el agua corporal total, es decir, el líquido corporal total y la composición del medio interno. En el control renal vamos a mencionar dos grandes escalones, que ya los estuvimos charlando. Por un lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo vamos a ver con detalle en renal, pero recordemos de histología, tiene que ver con el aparato yuxtaglomerular, donde se va a estar censando la concentración de sodio y la presión arterial. Frente a una caída de estos valores, se va a liberar una sustancia que se llama renina, la cual va a ir produciendo una serie de activaciones hormonales donde vamos a obtener angiotensina 2, como dijimos recién, que es un vasopresor, por lo tanto ya estamos influyendo en el radio, pero además la angiotensina 2 va a hacer que se libere un mineralocorticoide que se llama aldosterona. La aldosterona va a permitir retener sodio en la nefrona. Por lo tanto, vamos a estar modificando aquí ya el componente del medio interno y vamos a tener como consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona un aumento de la presión arterial. Y por otro lado, la liberación de la hormona ADH, o también llamada vasopresina,
junto con el mecanismo de la sed, van a hacer que se disminuya la diuresis, ¿sí? Es decir, se retenga líquido a nivel renal para poder aumentar la volemia, justamente. Aquí ya no estamos hablando tanto del vaso, sino del caudal de sangre, ¿sí? Influye sobre la viscosidad de manera indirecta, pero sobre todo en el caudal de sangre, y por lo tanto va también a aumentar la presión arterial. Por supuesto, esto sí se activa. Ahora, si se inactiva el sistema renina-angiotensina o se inactiva la secreción de ADH, la presión arterial cae. Depende del objetivo que esté persiguiendo la regulación de la presión arterial, va a ser si el sistema se activa o se inactiva. Sabemos también que el hipotálamo y la neurohipófisis entonces van a influir en el control de la presión arterial. Esto lo vamos a tener a través de la hormona antidiurética, también en situaciones de estrés, de dolor, ¿sí? Y como dijimos recién, de aumento de la osmolaridad y la hipotensión arterial. Por último, podríamos llegar a mencionar algunas sustancias que son simpático-miméticas o parasimpático-miméticas, es decir, que tienen agonismos o antagonismos con las catecolaminas. Principalmente podemos hablar de fármacos que son derivados sintéticos de la adrenalina, la noradrenalina, y producen la misma función ya que son agonistas simpáticas o agonistas adrenérgicas. Es decir, van a estimular las propiedades cardíacas, producir vasoconstricción y todo lo que vimos. Un ejemplo para que lo recordemos fácilmente, frente a una situación de paro cardiorrespiratorio, parte de la reanimación cardiopulmonar, en algunas ocasiones, es la colocación de adrenalina intravenosa. ¿Por qué? Porque va a estimular tanto el inotropismo como el cronotropismo y puede favorecer a la salida de esa situación de paro. Por otro lado, están los parasimpático-miméticos, ¿sí? Es decir, los agonistas parasimpáticos, agonistas colinérgicos. También pueden ser antagonistas simpáticos en algunos casos y van a producir la misma función que una descarga vagal. Entonces, resumiendo, con este cuadro podemos llegar a acercarnos a lo que es la regulación de la presión arterial, recordando y teniendo en cuenta la ley de Poiseuille, donde establece que el caudal, que vendría a ser el volumen minuto cardíaco, y la resistencia periférica son los grandes determinantes de la presión arterial. Hemos intentado desmenuzar cada uno de ellos y luego hablar del escalón grande de la regulación neurohormono-humoral. Esta clase la pueden repasar y resolver el cuestionario con el autor que ustedes prefieran. Está armado principalmente con la unidad 4 de Guyton, pero ustedes pueden elegir el autor que deseen para poder ampliar el tema y resolver el cuestionario.